Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a leer la historia que Original Poster OP compartió en Reddit. Hace poco falleció su padre. Con su hermana están viendo todos los temas de la herencia y de repente aparece una mujer con un niño quien clama es el medio hermano y está pidiendo lo que le corresponde. OP asegura que eso es mentira y acude a Reddit para pedir ideas cómo hacer que esta mujer pague por ello. Antes de empezar con esta historia, por favor no se olviden de interactuar de alguna forma con el video, suscribiéndose al canal con un me gusta o con un comentario, hacen una gran diferencia. Muchas gracias de antemano. Ahora empecemos con esta historia. Una mujer se presentó diciendo que su hijo es mi medio hermano para intentar obtener parte de la herencia de mi padre, a pesar de que es imposible. ¿Qué puedo hacer para que esta mujer se vaya o pague por esto? 23 de abril del 2018. Uso una cuenta alternativa porque esto es simplemente ridículo. Esta es la situación. Mi padre falleció hace unos 2 meses por causas naturales y nos dejó todo lo que tenía a mi hermana y a mí. Su patrimonio vale más de 5 millones, con casi la mitad en activos líquidos. El patrimonio todavía se está distribuyendo, no porque mi hermana y yo estemos peleando ni nada. Simplemente estamos trabajando para ver quién quiere qué y para decidir qué hacer con el resto. Pero ese no es el problema aquí. Hace una semana, una mujer, a la que llamaremos perra estúpida, PE para abreviar, se contactó con el abogado del patrimonio de mi padre afirmando que tuvo un hijo secreto con él y exigió que el niño obtuviera 1/3 del patrimonio. Nunca había conocido a esta mujer, ni sabía que existía hasta ese momento, pero al parecer es hija de alguien con quien mi padre fue a la secundaria, así que en principio no era del todo descabellado. Pero aquí está el asunto. A mi padre le diagnosticaron cáncer testicular hace 15 años y le extirparon ambos testículos, así que a menos que este niño tenga al menos 14 años, es imposible que sea suyo. Dando el beneficio de la duda, me reuní con P y me sorprendió descubrir que este hijo secreto tiene 9 años y no se parece en nada a mi padre. Durante esta reunión exigió la parte de su hijo del patrimonio de mi padre y quiere 9 años de pensión alimenticia. En efectivo, afirmó que demandaría si no se le añadía al testamento. El abogado del patrimonio de mi padre dijo que si el hijo de P pasaba una prueba de ADN, lo consideraría, pero ella se negó. Afirma tener una carta secreta de mi padre reconociendo a este niño como suyo, pero se negó a proporcionarla. La reunión terminó con el abogado del patrimonio de mi padre diciéndole básicamente que se fuera hasta que estuviera lista para hacer la prueba de ADN, y ella afirmó que nos vería en la corte. Es bastante obvio que este no es hijo de mi padre. Pero PE sigue intentando quitarnos todo. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para que se vaya? ¿Qué tipo de acción legal puedo tomar para hacer que desaparezca de mi vida? Si intenta tomar medidas contra mi hermana y yo, ¿qué puedo hacer para asegurarme de que esta mujer reciba lo que merece? Ahora leeremos algunos comentarios. Deja que tu abogado se encargue. Pídele que le envíe una carta diciéndole que no debe contactarte a ti directamente, sino solo a él cuando esté lista para hacerse la prueba de ADN. Si te contacta, se considerará acoso y se pueden tomar las medidas legales correspondientes. Después, bloquéala para que no pueda contactarte. Opie responde, el abogado dijo que simplemente no responda ni le diga nada hasta que se haga la prueba de ADN o desaparezca. Si demanda, el Estado se encargará de ello. Hazle caso a tu abogado, no hables con PE y deja que él se encargue. Ella está intentando que ustedes dos cedan. La única respuesta que debes darle es, por favor, cualquier comunicación futura que sea con nuestro abogado. No le digas nada más. Opie responde, sí, le acabo de enviar un mensaje de texto diciéndole que no me contacte y que consulte con mi abogado si necesita algo. Pídele a tu abogado que redacte una carta de cese y desista y dile que cese todo contacto. Si quiere demandar por paternidad, tendrá que hacer precisamente eso, y ese es el momento en el cual podrás presentar las pruebas de que tu padre no ha tenido la capacidad de producir descendencia durante los últimos 15 años, y le preguntas si aún le gustaría proceder con una prueba de ADN. No reveles tus cartas en esto. El fraude es ilegal. ¿Has hablado con tu abogado sobre la posibilidad de que la policía presente cargos contra ella? Dile a tu abogado que te está acosando y te aseguro de que podrían enviarle una orden de cese y desista o algún otro documento para impedir que te hable. No te sientas con obligación de revelar información personal como su condición médica. No le des a esta señora ninguna oportunidad de saber nada más sobre ti o tu familia. Cuéntale a tu abogado todos estos intentos de chantaje.
ella tiene los mismos derechos en la corte que cualquier otra persona, incluyendo el derecho a impugnar una herencia con reclamación de paternidad. No puedes simplemente hacerla desaparecer solo porque te está molestando. Es evidente que lo estás tomando como algo personal, lo cual no ayuda en nada. El abogado de la herencia se está encargando del asunto y deberías dejar que lo haga y no interferir. Opie responde, me está resultando muy molesto porque nos spamea a mi hermana y a mí con mensajes diciendo que se está preparando para demandarnos y que su hijo recibirá lo que le corresponde, a pesar de que el abogado le ha ofrecido al menos 4 veces hacerse una prueba de ADN. Ella se niega, así que sí, es molesto porque esta mujer no me deja en paz, pero supongo que le ignoraré y dejaré que el Estado se encargue del asunto. Bloquéala, dile una vez que te deje en paz y si no lo hace, denuncia el acoso a la policía. Opie responde, mi hermana la bloqueó pero yo no, sin embargo no he respondido a ninguno de sus mensajes. Opie regresa con una actualización 4 días después, el 27 de abril del 2018. Dado que la última publicación que hice se hizo muy popular, pensé en volver y dar una actualización. Por mucho que quisiera que esto terminara dramáticamente con PE siendo arrestada o avergonzada en la corte, lamentablemente no fue así. Entonces, después de que le envió un mensaje de texto diciéndole que dejara de contactarme, ella empezó a bombardearme el teléfono con mensajes de voz y textos. Los guardé todos, obviamente, y se los reenvié al abogado de mi padre. Al día siguiente de mi primera publicación, mi abogado le envió una carta a PE. No la voy a publicar aquí, pero la voy a parafrasear lo mejor posible intentando interpretar todo el lenguaje legal. Si cree que el reclamo de su hijo sobre el patrimonio de mi cliente es legítimo, por favor, sométase a una prueba de ADN a la brevedad posible. Si una prueba de ADN independientemente confirma su afirmación de paternidad de mi cliente respecto a su hijo, nos aseguraremos de que sea compensado de acuerdo con las leyes locales por la pensión alimenticia solicitada. Con respecto al reclamo de obtener una parte del patrimonio, mi cliente especificó en su testamento que su patrimonio quedaría a sus hijos Opie y hermana, a menos que pueda proporcionar la carta de reconocimiento que mencionó en mi oficina el día 22, consideraremos que su hijo fue desheredado o no reconocido por mi cliente y procederemos en consecuencia. Si no puede proporcionar la carta mencionada, le aconsejo que busque asesoría legal propia. En cuanto a su contacto continuo con los beneficiarios de mi cliente, le sugiero que lo cese de inmediato. Ellos han dejado claro que no desean tener ningún tipo de asociación con usted fuera de asuntos legales. Si continúa contactándolos, es recomendado que tomen medidas legales en su contra. Sin embargo, la mejor parte tiene que ser cómo terminó. Si existe la posibilidad de que sus afirmaciones sobre la paternidad de mi cliente respecto a su hijo sean incorrectas o fraudulentas, le sugiero que lo admita y cese el contacto con mi persona y con mis clientes. Si continúa con estas acciones bajo afirmaciones falsas, no solo recibirá una factura por mi tiempo, sino que también recomendaré a mis clientes que tomen medidas legales en su contra. Mientras tanto, mi hermana rastreó a los padres de PE y se puso en contacto con ellos. Resulta que PE no ha tenido contacto con sus padres en varios años, pero esa no es la parte importante. Al parecer, esta no es la primera vez que lo ha hecho. Aparentemente, intentó lo mismo con otro hombre cuando ese niño nació hace 9 años y le pagaron para que los dejara en paz. También le reenvié esto a mi abogado. Vamos a esta mañana, cuando recibo una llamada de mi abogado. PE está retractando sus declaraciones, alegando que malentendió la situación y ya no cree que su hijo sea hijo de mi padre. Así que sí, sin un gran final dramático, lamentablemente. Pero supongo que esto se ha terminado. Gracias por el consejo original. Sé que algunos preguntaron por qué vine aquí si ya tenía un abogado, y sinceramente entiendo de dónde viene eso. Estaba con bastante estrés, y con esta mujer intentando robar lo que mi padre había trabajado toda su vida. Realmente solo necesitaba un lugar para desahogarme y buscar consejo sobre qué hacer. Gracias por eso. Aquí llegamos al final de esta historia. ¿Ustedes qué opinan? Esta tipa es una estafadora. Ni siquiera era la primera vez que lo había hecho. La gente que se dedica a estafar puede hacerlo de muchas maneras. Me pregunto qué habrá pasado, aunque puedo imaginarlo, que hizo que los padres de esa mujer también hayan cortado contacto con ella hace mucho tiempo. Realmente que es agradable pensar que estaba como un buitre, estando pendiente si los ex compañeros de secundaria de sus padres fallecían. Realmente que enferma. Tampoco es una persona que tenga mucha moral. Se dedica a estafar y utiliza a su hijo para hacerlo, y encima ataca a familias que están pasando por un momento muy vulnerable. Y no solamente eso, está también difamando al difunto, que no se puede defender obviamente, así que es su palabra contra la de alguien que ya no está, aunque ahora con un examen de ADN eso se puede solucionar de una forma definitiva.
Me pregunto cómo pensó salirse con la suya sin el examen de ADN. Tal vez esperaba un acuerdo en efectivo como la anterior vez. No siempre el mismo truco funciona 2 veces, aunque realmente no tuvo ninguna repercusión legal y nada nos asegura de que no va a seguir intentándolo en el futuro. Si el padre de OP no hubiese tenido ese procedimiento específico, hubiese dañado probablemente o momentáneamente la imagen de su padre. Qué cruel hacer eso, porque esas cosas sí pasan, y hasta que se obtengan los resultados, ¿quién te devuelve todo ese tiempo que pasaste angustiado, que pasaste dudando o revisando en tu cabeza todos los momentos que pasaste con esa persona y que tal vez tenía un hijo secreto o una doble vida? Qué feo que exista gente así. Espero que ese hijo no sea como su mamá cuando crezca, que sea una mejor persona que su mamá. Ojalá tenga buenas figuras en su vida, si no ahora, cuando crezca. Lo bueno es que este capítulo ya se cerró para OP. Ahora solamente queda atravesar el duelo de haber perdido a su padre. Pero esta es solo mi opinión. ¿Ustedes qué opinan de esta historia? Por favor no se olviden de compartir su opinión en la caja de comentarios, que me encanta leerlos. Un saludo especial a los miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo. Y a todos un abrazo muy grande. Cuídense mucho y nos vemos pronto.